Bienvenidos a la serie elemental. En esta serie de 6 vídeos vamos a abordar todos y cada uno de los 5 elementos de medicina tradicional china y en el último capítulo veremos un poquito de emociones dentro de la medicina tradicional china asociada a estos 5 elementos. En cada uno de los capítulos correspondientes a los diferentes elementos veremos un poquito de sus características generales, la fisiología y la fisiopatología que implican dentro de nuestro cuerpo para comprender un poco más en profundidad lo que ya habíamos explicado en otro de nuestros vídeos que te recomiendo ver en el canal por si todavía no lo has hecho. Bienvenidos a Bianbu. Para empezar hablando del agua, tenemos que entender que en la medicina tradicional china, al igual que en nuestra cultura, el agua es la fuente de la vida. Por lo cual, el agua se simboliza como una semilla que es la que alberga la vida. Y a la vez es fuente de adaptabilidad, que es lo que nos garantiza la salud. La naturaleza del agua, por tanto, tiene que ver con el ciclo de la vida, justo en el momento del nacimiento y el de la muerte. Al final, todo lo que nace viene del agua y todo lo que muere, pues se va al agua. Cada elemento va a tener un movimiento diferente, ¿vale? Puede ser un movimiento de ascenso, movimiento de descenso o movimiento transversal. Un movimiento sexy. En cuanto al movimiento de este elemento, es el único elemento con un movimiento doble, es decir, tiene una función de ascenso y de calentar y de descender y humidificar. Pensemos que el elemento agua funciona de dos formas. Yo puedo usar el agua para refrescarme en verano porque hace calorcito, o puedo utilizarlo para cocer el arroz. De tal forma no es lo mismo el agua fresca que el agua caliente. Y esas dos son funciones que tenemos en nuestro organismo. Y aparte nos permiten nivelar estados fisiológicos relacionados con el calor y el frío. Para aclarar qué es el calor y qué es el frío en el organismo, pues tenemos que el calor es una hiperactividad de alguna función fisiológica y el frío es una hipoactividad de esa función. Por ejemplo, un hipertiroidismo es calor y el agua nos ayuda a enfriar ese calor y regular, por tanto, esta función que al ser hormonal está relacionada también con el riñón. Pero esto lo vamos a desarrollar más adelante. Otras características del agua. El agua es el elemento más yin y por tanto va a haber una serie de características relacionadas con el yin que tenemos presentes en el agua. Por ejemplo, su estación característica es el invierno y su clima es el frío. Por otro lado, tenemos que el color que representa el agua es una gama del azul al negro, porque no es un color exacto, es una gama cromática. En el cuerpo, el sabor que representa el agua es el salado y el sabor implica que un poquito de salado estimula el desarrollo del agua, pero mucho salado lo daña. Esto pasa con todos los sabores. Cada elemento tiene un sabor, un poquitín tonifica y es saludable, mucho es pasarse. Por ejemplo, si los órganos del agua son el riñón y la vejiga, mucha sal puede perjudicar a estos sistemas. Y luego, por otro lado, también cada elemento tiene un olor característico. El olor del agua, hay dos olores. Como decíamos antes, el agua representa un ciclo de vida y de muerte. El olor positivo del agua, el de la vida, es el olor de la cabeza del recién nacido. Esto que decimos, uy, qué bien huele la cabeza de este niño. Y el otro olor, el olor patológico del agua, o que nos revela que en el cuerpo hay un problema con el agua, es olor pútrido, olor a muerte. De hecho, las flatulencias pueden clasificarse según el olor, y es que cada uno de los olores corresponde a uno de los 5 sistemas y nos revelan cuál de ellos es el que está fallando. Entrando un poco más en el cuerpo, dentro de cada elemento en esta serie elemental, hablaremos de el órgano y la víscera relativos a cada uno de estos 5 elementos y luego también de los tejidos, el órgano de los sentidos, los líquidos y la sustancia fundamental de medicina tradicional china que controlan. En el caso del agua, los órganos, los riñones, cada uno con una función diferenciada. Uno va a realizar esa función de ascenso y calentar de la que hablamos y el otro la de descender y enfriar la energía. Por otro lado, la víscera principal va a ser la vejiga. También cada elemento va a tener su órgano de los sentidos, como he comentado. El riñón va a participar de una parte de cada uno de ellos, pero el suyo propio es el oído. Por ejemplo, también en el ojo, pues hay partes que corresponden al riñón, igual que en el sabor, igual que en otros sentidos, pero el órgano de los sentidos propio del riñón es
el oído. ¿Qué tejidos controla? Los huesos, incluido también la médula ósea, y además, junto con el corazón, el sistema nervioso central. Por otro lado, líquidos que dependen del riñón. Líquido cefalorraquídeo, todos los líquidos relacionados con la función de reproducción, y en gran medida las mucosas, aunque también, al igual que antes compartía función con el corazón para el sistema nervioso, la función de regular las mucosas las comparte con el intestino grueso y el pulmón, es decir, con la esfera del metal. Sustancias elementales en medicina tradicional china. Tenemos la sangre, el qi, tenemos también el shen, que no es un líquido como tal, es algo etéreo, que es en parte el alma. Y luego tenemos la esencia fundamental o el jing, que es básicamente la información genética con la que venimos al mundo y una serie de predisposiciones. Hablamos de genética y de epigenética. Y todo ello está contenido en el agua, en el riñón. Es decir, que toda la información que contiene la célula como base funcional del organismo depende de riñón, ¿vale? Toda la información con la que venimos al mundo, que sería pues eso, el ADN, y luego por parte de la epigenética, las experiencias que nos han sido transmitidas a través de toda esa información que queda grabada no solo en el ADN, sino también en la pared celular, que ya sabemos que también contiene información. ¿A qué me refiero con experiencias? Pues hay un experimento que se realizó con ratones en el cual a la madre ratona se le exponía a un sonido y a un estímulo desagradable, a una corriente eléctrica. Tras varias generaciones se demostró que los pobres ratoncicos, cuando se les exponía a ese estímulo, a ese sonido, tenían miedo de la experiencia sin haber sido expuestos a esta anteriormente. Esa información no está en el ADN, sino en la pared celular. Toda esta información de la célula pertenece a esa función de conservación por parte del riñón. Pero es que además el agua tiene una característica, que es lo que llamamos Ming-Men. Esta función es la que, ya decíamos, que trata de ascender y calentar. Es el agua caliente, con las que luego también vamos a ver dos esferas en el capítulo del corazón que se encargan de calentar este agua. ¿Y por qué digo esto? Porque vamos a entrar ahora un poco en la fisiología. Y es que esto de calentar el agua no es ni nada más ni nada menos que la función de regulación hormonal. Por lo tanto, funciones de las que depende el riñón, la regulación hormonal, y luego también, como ya habíamos hablado, todo el sistema nervioso junto con el corazón, todo el sistema de mucosas y de hidratación junto con las esferas del metal, y además la regulación de los huesos, el crecimiento, aunque también con parte de la madera, y también de la transmisión del jin, es decir, que el riñón se encarga de evitar que traslademos problemas congénitos a nuestra descendencia. ¿Qué patologías nos vamos a encontrar que sean relativas al agua? Pues bien, antes de esto, cada elemento hemos dicho que tenía un clima determinado, pero es que estos climas también se asocian a estados patológicos. De tal forma, en el cuerpo nos encontramos frío, calor, viento, humedad y sequedad. ¿Qué es el frío? El frío como tal no hay que entenderlo como frío de qué frío tengo, sino como el frío que sufrimos cuando vamos poco abrigados. El frío a mí nunca me molestó. Es decir, el riñón y la vejiga, los dos sistemas del agua, van a ser más susceptibles a ir poco abrigados. ¿Qué quiero decir esto? Que no les llegue suficiente sangre, que no tengas los suficientes nutrientes. Esto es lo que va a determinar que haya mayor patología en la esfera del agua. Y por tanto desencadenará, de forma probable, los siguientes problemas. Dolor lumbar, dolor de rodillas, que son zonas muy reactivas a estas esferas, y luego también afectación de la memoria y afectación de las estructuras que se gobiernan, del oído, de los huesos, de los líquidos que ya hemos hablado que gobiernan, y aparición de otra serie de problemas. Alteración de los ciclos de vigilia y sueño, alteración en todo el sistema dental, que al final son huesos y dependen también del riñón, y de toda la manifestación de problemas congénitos. Es decir, yo puedo tener un padre que sea diabético,
pero yo puedo no manifestar esa diabetes en un primer momento. Manifestarla o no va a depender en gran medida de la relación que exista entre el órgano al que afecta la diabetes, en este caso en medicina tradicional china hablamos de bazo páncreas, y también del riñón, que es el que se encarga de que esa parte del genoma se muestre o no. Y para terminar, la medicina tradicional china relaciona íntimamente aspectos físicos, químicos y emocionales dentro de cada esfera funcional o elemento. De esta forma el agua va a regular sus propias emociones y esto lo explicaremos en el 6º vídeo de esta serie, las emociones y los 5 elementos en la medicina tradicional china. De momento, si te ha gustado este capítulo 1, suscríbete, dale like y esperamos verte en el próximo, en el capítulo 2, en el que abordaremos la madera.